Tenemos unas comerciales, pero yo en cambio no tengo mucho tiempo. Entonces quiero que tengan la bondad de mencionar esto. Va a ser nuevamente un episodio que se va a inflamar en las calles. Pablito, muchas gracias por estar aquí. El economista Pablo Dávalos y el señor economista Jorge Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias, Digámosle algo a Gonzalo. la gente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Se están confluyendo varios escenarios muy conflictivos para el país. Tenemos un escenario macroeconómico muy conflictivo por la apreciación del dólar, que provoca distorsiones en los precios y hace que muchos ecuatorianos vayan a las fronteras a comprar porque es mucho más barato comprar en la frontera, lo que significa un drenaje en la balanza de pagos y una disminución de la liquidez interna. Tenemos la crisis del petróleo. El gobierno no calculó que el petróleo iba a caer tan fuerte, y de hecho en la proforma de este año se había calculado cerca de $80 y hoy están pensando en la nueva proforma $40, que sigue siendo un precio optimista. Entonces tenemos una crisis externa que golpea al país. Tenemos una crisis interna también. Tenemos sectores internos de la economía que han bajado la actividad económica, sector de comercio, sector de la construcción, el desempleo está subiendo. Tenemos un sector de jóvenes que no han podido ingresar ni a la universidad ni al sector laboral, son 500,000 de jóvenes, y sobre eso tenemos un escenario de conflictividad social, es decir, en un contexto donde se necesita arreglar un ambiente de arreglo institucional justamente para afrontar estos problemas. El presidente, frente a este escenario, un escenario muy conflictivo, lo que hace es exacerbar el conflicto, lo que hace es, si se quiere, hacer que las fuerzas antagonistas se confronten con mayor dureza. Entonces usted tiene otro escenario de conflictividad institucional. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo la economía puede aguantar esta crisis externa, esta crisis interna y esta conflictividad institucional? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos podemos darnos el lujo de insultarnos entre nosotros? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos podemos y el gobierno puede darse el lujo de romper la paz social, no, habida cuenta de que tenemos restricciones fuertes? La dolarización. La dolarización es una restricción y no depende de la buena o mala voluntad de los actores sociales y políticos. Depende de los flujos externos de dólares, y los flujos están agotando, y para poder crear alternativas a la dolarización se necesita paz, se necesita diálogo, se necesita un ambiente de estabilidad institucional. Si no hay esa estabilidad institucional, el país está caminando hacia una crisis de graves consecuencias, Gonzalo. Entonces es preocupante lo que está pasando, pero más preocupante es la irresponsabilidad del gobierno, más preocupante es la inmadurez del presidente de la República. El presidente de la República, en vez de estar concentrado y llamar a la resistencia, a la movilización el día miércoles, lo que tiene que hacer es llamar al diálogo y ver cómo solucionamos aspectos como la liquidez, el empleo, la inversión, la producción. Eso tiene que hacer. Para eso lo elegimos, para que dé respuestas a la sociedad, no para que confronte con la misma sociedad, no para que persiga medios de comunicación, periodistas, líderes, intelectuales. No, le hemos elegido para que solucione problemas. Lamentablemente ahora el presidente de la República y su partido político forman parte de los problemas y no de las soluciones. ¿Qué podría estar reactivando y cuáles podrían ser los efectos sociales, especialmente de estos nuevos impuestos a la herencia y plusvalía que ya estaban en una situación de el camino para financiar una crisis que se la venía advirtiendo al presidente Gastón que no haga lo que estaba haciendo? El presidente no supo escuchar a sus colegas y peor aún a los ciudadanos que con sentido común opinábamos en esa línea. Edifiquemos unas reservas para épocas de vacas flacas. No se ata, ahora quiere y por la fuerza, aduciendo que el organismo de planificación, ¿no?, convertido en Ministerio del Interior de una época a esta parte, haya manifestado lo que la gente está ya presta a aceptar los dos impuestos. Ustedes saben precisamente que la presentación con el carácter de urgente por parte del presidente del proyecto de ley orgánica denominado de redistribución de la riqueza, con nuevos conceptos y tarifas elevadísimas en materia de herencias, legados, donaciones, y el planteamiento de cobrar un impuesto a la plusvalía del orden del 75% que se aplicaría también al área rural y campesina, generaron una reacción popular en el mes de finales de junio.
Y hoy nuevamente, seguramente la próxima semana, si no es el día de mañana, que haya una primera marcha, economista Rodríguez, la cosa puede encenderse y recalentar las calles de todo el país. De nuevo, ¿por qué es eso el señor presidente? ¿No se da un placito, un tiempito para poder convencer adecuadamente si ese Creo es su que tenemos, objetivo? buenos días, Gonzalo, Pablo, un gusto inmenso, luego de los múltiples viajes al extranjero. El poder conversar conjuntamente, aunque sean poquísimos minutos que nos quedan dentro de la programación suya. Yo creo que es importante el repetir que ya hemos agotado el tema del análisis. Hemos, sobre todo la gran cantidad de invitados en los medios de comunicación, hemos venido repitiendo determinadas frases que ya se han convertido en históricas. Lo fundamental este rato, yo creo, es que estamos en la obligación de pensar en el futuro. ¿Cuál es la figura que se viene el 2016, 2017, 18, 19 y 20? Ese es el principal reto que tenemos que enfrentar y hacerle entender al gobierno en que es evidente, aunque ya no esté la revolución ciudadana en el próximo gobierno, es evidente de que por sobre los intereses de la revolución ciudadana están los intereses de 16 millones de ecuatorianos. Entonces, lastimosamente, seguimos pensando en el corto plazo. ¿Cómo me desquito del que me dijo algún insulto en los medios sociales, en las redes sociales? ¿Cómo hago las cosas para efectos de quedar bien ante una población que muchas veces no entiende el porqué de la cosa política, no de la cosa económica? Pues realmente así las cosas no pueden seguir adelante. El mundo en sí mismo nos lleva a América Latina a una contracción en el ciclo económico. Y el ciclo económico no es para un año ni para 6 meses. Así es, son Hay años. que considerar que estamos hablando de 5 a 7 años en donde estaremos básicamente con una contracción económica que va a afectar los bolsillos de todo el mundo. Igual como ocurrió con el boom, ¿no? En sentido positivo, Así ahora es. viene el ciclo negativo. Así es. Y eso es histórico. Vea, esto hace ya muchos años un ruso llamado Kondratiev descubrió justamente esta fluctuación de la economía. Sube y baja. Y hay ciclos cortos y hay ciclos largos que en economía los hemos analizado a profundidad. Tenemos que enfrentar de aquí 5 a 7 años de contracción económica. Y en esa perspectiva, yo creo que estamos en la obligación de hablar del futuro. El hablar del pasado ya nos hemos pegado bastantes golpes de pecho. Sí. Hemos dicho un montón de cosas al respecto a lo que está sucediendo. Hay cosas que hemos visto y que tenemos que rectificar y mejorar para el futuro. Pero yo creo que para poder mejorar en el futuro necesitamos conversar. Yo creo que es fundamental el que no tengamos una sola persona que como Dios irradie realmente lo que quiere hacer en política, porque en economía realmente no estamos. Y lógicamente cuando la política hace eso, la economía sigue profundizándose en sus problemas con mayor gravedad. El hecho mismo, si es que el presidente de la República insiste en los dos proyectos, aunque sean buenos o malos, de todas maneras van a causar mayor problema en el país. Y lo que necesitamos hoy día es lo que dice Pablo Dávalos, es tranquilidad, conversar, hacer las cosas en paz, claro. Pensando las cosas con inteligencia, fundamentalmente sabiendo en esta contracción que le va a afectar con mayor crudeza a los más pobres. Un final, Pablito. Estamos en un contexto muy delicado, Gonzalo. Estamos en un contexto donde lo que está en juego nos atañe a los 16 millones de ecuatorianos, e incluso a los ecuatorianos que están en... Tenemos problemas con balanza de pagos, el déficit de balanza de pagos es muy fuerte y la balanza de pagos es la fuente de la dolarización. Tenemos que cuidar esa balanza de pagos, tenemos que establecer alternativas. ¿Cómo vamos a hacer esas alternativas en un contexto de conflicto social? No hay espacio para ubicar esas alternativas. Este momento llegamos a un tope ya de este proyecto político que se llama Alianza País. Alianza País representa un daño enorme a la sociedad ecuatoriana. La crisis que puede venir si ese sistema monetario cae va a golpear absolutamente a todos y no sería ni justo ni responsable no haber asumido responsabilidades a tiempo, valga la redundancia, no haber tomado en cuenta todo este escenario y haber sido, creo yo, de una u otra manera conscientes con el país. Estamos en un contexto muy delicado y que hace